Hola, muy buenas tardes, mi gente bella. Hoy voy a enseñarlos los 10 lugares más lindos de aquí de Holanda. Muchas personas no saben, cuando vienen aquí lo visitan solamente las grandes ciudades como Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, pero tenemos otros más bonitos que parecen un cuento de hadas. Eso es lo que quiero mostrar hoy. Espero que les gusten y que lo utilicen, que sean de información cuando ustedes vienen aquí y disfruten. El primero que es muy conocido es Amsterdam. Amsterdam, la capital holandesa, es conocida por su patrimonio artístico, la extensa red de canales y las casas de fachadas estrechas, el legado de la Edad de Oro. El barrio de los museos alberga del Museo Van Gogh, el Rijksmuseum con obras de Rembrandt y Werner, y el Museo Stedelijk con arte moderno. El ciclismo está indisolublemente ligado al carácter de la ciudad y hay muchas rutas de ciclismo. El segundo más conocido es Rotterdam. Rotterdam parece en Amsterdam, pero un poco diferente. Amsterdam es viejo y Rotterdam es construido muy nuevo. Rotterdam es una ciudad portuaria en el oeste de los Países Bajos, en la provincia del sur de Holanda. Es la segunda ciudad más grande de los Países Bajos después de Amsterdam. Rotterdam recibe su nombre de una presa en el río Rotte. La ciudad está ubicada en Nueva Massa, uno de los ríos en el delta formado por el Rin y el Mosa. El puerto de Rotterdam ha sido durante mucho tiempo el más grande del mundo y sigue siendo el más grande e importante de Europa. En parte debido a la industria portuaria, Rotterdam tiene la imagen de una ciudad de trabajadores y la ciudad tiene una población muy diversa. Después de que el centro histórico de la ciudad fue destruido en gran parte por un bombardeo de guerra alemán, Rotterdam fue reconstruida con una arquitectura innovadora, que incluye el puente Erasmus, las casas cubo y una gran cantidad de rascacielos. El tercero es Den Haag. Den Haag para mí es un lugar muy importante porque yo viví allá y mis hijos nacieron también allá. Den Haag. Den Haag es el capital de la provincia de la Holanda Meridional y el tercer municipio más grande de los Países Bajos, después de Amsterdam y Rotterdam. Den Haag es la única ciudad holandesa importante en el Mar del Norte y con una hermosa y extensa costa. La ciudad tiene dos playas, Scheveningen y Kijkduin. Debido a su ubicación en el Mar del Norte, Den Haag es un centro turístico internacional. El gobierno y el parlamento holandesa se encuentran en la ciudad y es la residencia de la Casa Real. Aunque Den Haag no es el capital de los Países Bajos, cumple ese papel. Cuarto es Delft, donde yo vivo. En mi blog anterior yo le enseñé también. A ustedes les encanta, a mí me gusta mucho. Delft es una ciudad y municipio en el sur de Holanda, en los Países Bajos, ubicada entre Den Haag y Rotterdam. Delft tiene un centro histórico de la ciudad, que posteriormente se convirtió en una ciudad industrial y hoy en día, con la presencia de una universidad técnica, principalmente como una ciudad del conocimiento. Después de todo, la ciudad también se caracteriza por el eslogan, creación de historia. Dentro de la historia de los Países Bajos, Delft es mejor conocido porque Willem de Orange acaba de ser asesinado aquí. Los Oranges han sido enterrados tradicionalmente en Delft. El apodo de Delft es la ciudad de los príncipes.
5 es Utrecht. Utrecht parece mucho a Amsterdam por sus canales, es conocido. Utrecht. Utrecht es una ciudad y municipio en los Países Bajos y la capital de la provincia de Utrecht. Utrecht se caracteriza por los canales que puedes encontrar por la ciudad. También puedes expresarte en Utrecht al lado del agua, porque debajo de los canales puedes encontrar lindos restaurantes con un ambiente romántico. En Utrecht puedes pasar durante días y descubrir cosas nuevas, una y otra vez. Después una tienda especial en una calle lateral de Oude Gracht, hasta una cafetería en un antiguo edificio comercial. Al mismo tiempo, Utrecht es notablemente compacto y claro. Museos, tiendas y restaurantes tienen una ubicación céntrica y el centro de la ciudad medieval es ideal para caminar. Número 6. Eindhoven. Eindhoven es conocido por la tecnología. Dicen que la marca Philips nació allá. Eindhoven. Eindhoven es una ciudad y municipio en el sur de los Países Bajos, en el sureste de la provincia del Brabant. El municipio de Eindhoven es parte de la regional de metrópolis de Eindhoven y la red urbana Brabantstad. Como ciudad en desarrollo, Eindhoven tiene varios distritos interesantes. El municipio de Eindhoven experimentó un crecimiento explosivo. Decisivo para este desarrollo fue el crecimiento de la marca Philips, desde una fábrica de lámparas incandescentes hasta un jugador multinacional y global en el campo de la electrónica. Número 7 es Maastricht. Maastricht está conocido por sus culturas y ciudad de los estudiantes. Maastricht es una ciudad y municipio en el sur de los Países Bajos. Es la capital de la provincia de Limburg. Maastricht se originó en un lugar en el río Maas, del cual obtuvo su nombre. La ciudad tiene una historia larga y agitada, como lo demuestran los numerosos edificios históricos y tesoros artísticos en iglesias y museos. En los restos de los Países Bajos, la ciudad es vista a menudo como extranjera, especialmente debido a su ubicación periférica cerca de Bélgica y Alemania, pero también debido al pasaje atípico a la construcción de casas en Maasland, la historia diferente, la situación logística complicada, el dominio del catolicismo, el fuerte énfasis en la vida comunitaria y el supuesto estilo de vida borgoñón. Finalmente, la ciudad también se caracteriza por las calles empedradas, lo que se suma al ambiente extranjero. Número 8 es Leiden. Leiden es conocida también como Maastricht, en ciudad de los estudiantes, y también el viejo universidad se encuentra en Leiden. Leiden es una ciudad y municipio de la provincia holandesa Zuid-Holland. La ciudad clave, como la apodan en la referencia al escudo de armas, tiene la universidad más antigua de los Países Bajos. Además, la ciudad es conocida por su rica historia y el casco antiguo, con canales, edificios monumentales y patios. El municipio de Leiden pertenece al Tribunal del Distrito de Den Haag y la Unidad Regional Den Haag de la Policía. Número 9. Haarlem. Haarlem se encuentra muy cerca de Amsterdam. Es una ciudad también conocida por sus culturas viejas y muy linda. Haarlem es una ciudad y municipio en los Países Bajos y el capital de la provincia del norte de Holanda. Haarlem es una de las ciudades medianas de Randstad.
Es la ciudad más grande del norte de Holanda después de Amsterdam. A final de Edad Media, Haarlem se había convertido en una de las ciudades más importantes de Holanda. En el periodo moderno temprano, la ciudad se desarrolló industrialmente como una ciudad textil y culturalmente como una ciudad de pintura. En el presente, Haarlem se caracteriza por ser una ciudad con un agradable centro histórico, famosos museos, tiendas y restaurantes. Número 10, que es el último, es Gouda. Gouda está conocida por queso. Si uno quiere probar el queso más rico que se puede encontrar, tiene que ir en Gouda. Gouda es una ciudad y municipio en el este de la provincia de Holanda del Sur. La ciudad está ubicada en el centro de Holanda y en el área urbana de Randstad, aproximadamente equidistante de Rotterdam, Utrecht y Den Haag. Gouda se encuentra en la confluencia de los ríos Gouwe y Holandesas, gracias en parte en la navegación interior en estos ríos. Gouda se convirtió en una ciudad importante en la Edad Media. En el centro de la ciudad todavía puedes encontrar una gran cantidad de edificios históricos y monumentales, de los cuales el ayuntamiento y la iglesia de San Juan son probablemente los más famosos. La ciudad también es conocida por su queso, Gouda, que se comercializa en el mercado turístico de queso de los jueves en verano. Ok, mi gente bella, los 10 ciudades que yo escogí por hoy son ellos. Espero que les gusten y que sean de alguna informaciones. Y hay otras ciudades muy bonitas aquí en Holanda. Si ustedes quieren saber, en el próximo vlog lo voy a enseñar con mucho gusto. Y que tengan feliz día y que sean saludables y cuídense. Hasta la próxima. Por favor, me dan un like y subscribe. Bye.